Muy buena tarde, chicos. Bienvenidos nuevamente. Vamos a empezar esta tercera y última sesión del día de hoy, miércoles, en cuanto a la asignatura de Derecho Internacional Público. Anteriormente, obviamente en la sesión anterior comentábamos pues ciertas cuestiones. No sé si tengan alguna duda, algún comentario respecto a lo que estábamos conversando en la sesión pasada, chicos. ¿Algún comentario que tengan ustedes? ¿No hay dudas? ¿No hay comentarios? Ok, correcto, entonces vamos a continuar. De hecho, les comentaba en la cuestión de, hay leyes también, hay organismos y hay cuestiones del derecho internacional público que se interrelacionan entre sí. Y también les comentaba el caso, obviamente si se dicta sentencia, en este caso, como hay estados en Estados Unidos, obviamente, eh, que sí emiten sentencia de muerte por diversos pues, actos, obviamente por diversos delitos, si realmente la sentencia de muerte se pueda considerar a nivel internacional como una violación a los derechos humanos. Entonces, pueden entrar esa cuestión, la ley de los derechos humanos, pueden entrar la cuestión también la ley de extradición, pues en tu momento a lo mejor no es un ciudadano estadounidense, es un ciudadano a lo mejor colombiano, argentino, mexicano. En su momento México si puede solicitar la extradición de esa persona y que cumpla sentencia en México, pues va, obviamente si fuera ciudadano mexicano, para que pues no se estén violando sus derechos. Desde mi punto de vista, sí se violan los derechos porque en ningún momento se dice que se debe aplicar pena de muerte. Se debe aplicar, obviamente, como les comentaba, la cuestión eh, de no permitirle la libertad, cumplir en cárcel, en este cuestión, o a veces cárcel, eh, es la cuestión se le quita su libertad, o a lo mejor un arraigo domiciliario, dependiendo del delito, obviamente, que se esté cometiendo. Pero sí, o sea, sí es una cuestión donde puede intervenir el derecho internacional público como tal, porque desde mi punto de vista, desde el punto de vista de muchos analistas, sí se está violando la cuestión de las garantías individuales, cuestión de los derechos humanos, y otro país pues sí puede pedir la extradición en su momento de su ciudadano, en este caso. Ahí va a cambiar, si en determinado momento pues a lo mejor es ciudadano americano, pues de antemano sabe cuáles son las condiciones también, pero puede entrar, como lo vimos, organismos, simplemente a lo mejor la persona que cometió el delito no es directamente, no está sujeto como individuo al derecho internacional, pero pues puede entrar un organismo que en su momento pueda defenderlo también, y ese organismo sí puede estar sujeto a derecho internacional público como tal. Entonces, que México u otros países no lo hagan directamente, no quiere decir que no se pueda, sí se puede llevar a una Corte Suprema y pues pedir en este caso pues la extradición de esa persona para que cumpla en su país,
no, pues no matándolo, simplemente con la cuestión de privarlo de su libertad. Sí se puede hacer, les decía, pues más que nada no se hace por diplomacia muchas veces, por no entrar en contradicciones con Estados Unidos en ese aspecto, pero sí, sí se puede hacer. Tenemos otra cuestión que es la personalidad jurídica del Vaticano. Ya vimos la personalidad eh, jurídica también de otro estado. Vamos a ver la del Vaticano. Nos dice, en términos generales, la doctrina coincide en considerar a la Santa Sede como sujeto de derecho internacional. Su subjetividad internacional se remonta a la época de Teodosio I, quien por edicto del año 380 convierte al cristianismo en la religión oficial del imperio y desde entonces ha participado en relaciones internacionales. Dice que el 11 de febrero de 1929, mediante el Tratado de Letrán en Italia, reconoce la soberanía de la Santa Sede y para asegurar la misma se crea un nuevo Estado pontificio, dice Ciudad del Vaticano. Dice sus relaciones internacionales se regulan por el derecho internacional público. El artículo 24 del tratado establece que es voluntad de la Santa Sede permanecer alejada de los conflictos temporales entre los demás estados, a no ser que ellos acuerden recurrir a su misión pacificadora. Por ello queda descartada su posibilidad de ingreso a la ONU sin que esto impida su participación en otras actividades internacionales. Se concluye en este caso que la Santa Sede goza actualmente de personalidad jurídica internacional al ejercer el derecho de legislación de diplomáticos y en este caso anuncios que gozan de privilegios, prerrogativas e inmunidades como los agentes diplomáticos, así como la celebración de tratados internacionales y otros asuntos jurídicos internacionales como los concordados, que son una clase especial de tratados en materias administrativas religiosas. Dice, el Estado Ciudad del Vaticano tiene una superficie de 44 hectáreas. Dice, su nacionalidad le otorga en razón del cargo eclesiástico y sirve asiento territorial de la Santa Sede. Entonces, esas son las consideraciones de la personalidad jurídica del Vaticano. Pues obviamente, pues son cuestiones religiosas, son temas punto y aparte en esa cuestión, respetables para cada quien y su cada cual. Obviamente nada más estamos comentando la personalidad jurídica porque aunque esté dentro del territorio italiano, pues no depende directamente de las normas y jurisdicciones de dicho estado italiano, es, se maneja de manera autónoma y simplemente por la cuestión cuestión religiosa y la cuestión diplomática que puede en determinado momento pues tomarse en consideración, como lo vemos aquí, en frente de conflictos bélicos u otras situaciones que puedan apoyar en su debido momento, pero sí se hace partícipe de las obligaciones, no llega a ser, en este caso, no llega a ser partícipe de la ONU, porque obviamente no está inmiscuida en conflictos temporales hacia los estados, no es un regulador en determinado momento de las relaciones internacionales entre los demás países. Se puede solicitar un apoyo pues religioso para que sea un mediador de paz mundial en determinado momento en algunas cuestiones de guerra, pero obviamente no tiene injerencia directa en las cuestiones comerciales, en las cuestiones bélicas, tratados internacionales, acuerdos de los demás países. Tiene la libertad de celebrar algún tipo de acuerdo o tratado con algún tipo de país porque así se le otorga su personalidad jurídica como tal. Que también anteriormente habíamos visto
abarcado el tema de la estructura de la ONU, que obviamente muchos se confundieron en órganos internacionales, organismos internacionales, cuando les solicité en una actividad que pusieran ahí organismos internacionales, obviamente que entran en regulación del derecho internacional público. Una cosa son los organismos y otra cosa es la estructura conforme está compuesta la ONU. Entonces, obviamente vamos a ver la estructura en cuestión. Está compuesta por la Asamblea General, Consejo de Seguridad, Consejo Económico y Social, Consejo de Administración Fiduciaria, Corte Internacional de Justicia y una Secretaría General en ese aspecto. ¿Cuáles son las atribuciones de la Asamblea General? Vamos a ver más de lleno esta cuestión. Nos dice que el artículo 9 de la Carta de las Naciones Unidas establece que la Asamblea General está integrada por todos los miembros de las Naciones Unidas. Ningún miembro, en este caso, podrá tener más de 5 representantes en la Asamblea General. El artículo 10, en este caso de la Asamblea General, podrá discutir, nos refiere que la Asamblea General podrá discutir cualquier asunto o cuestiones dentro de los límites de esta carta o que se refieren a los poderes y funciones de cualquiera de los órganos creados por esta carta. Y salvo lo dispuesto en el artículo 12, se refiere a que cuando el Consejo, en este caso general, esté conociendo un asunto de la Asamblea General, no podrá hacer ninguna recomendación sobre el asunto pues de que se trate en dicho consejo. Y se podrá hacer recomendaciones sobre tales asuntos o cuestiones a los miembros de las Naciones Unidas o al Consejo de Seguridad como tal. El artículo 11, en su primera fracción, nos dice que la Asamblea General podrá considerar los principios generales de la cooperación en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, incluso los principios que rigen el desarme y la regulación de los armamentos, y podrá también hacer recomendaciones respecto de tales principios a los miembros o al Consejo de Seguridad. En la fracción número 2 nos dice que la Asamblea General podrá discutir toda cuestión relativa al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales que presente a su consideración cualquier miembro de las Naciones Unidas o el Consejo de Seguridad, o que un Estado que no sea miembro presente de conformidad con el artículo 35, segundo párrafo, y salvo lo dispuesto en el artículo 12, podrá hacer recomendaciones acerca de tales cuestiones al Estado o estados interesados o al Consejo de Seguridad. O sea, no se pueden interrelacionar pues dichos órganos que están mediante implementados en la estructura de la Organización de las Naciones Unidas, salvo en sus debidos pues, defectos muy bien definidos, nada más simplemente con la cuestión de recomendaciones, pero no pueden llegar a establecer pues una toma de protesta o en su debido momento una jurisdicción base que llegue a afectar las decisiones generales de la Asamblea General. También nos dice que toda cuestión de esta naturaleza, con respecto a la cual se requiera acción, será referida al Consejo de Seguridad por la Asamblea General antes o después de discutirla. La Asamblea General no podrá llamar la atención del Consejo de Seguridad hacia situaciones susceptibles de poner en peligro la paz y las seguridades internacionales. O sea, tiene más jerarquía, como lo vemos aquí, en este caso, pues la Asamblea General, que nos dice en cuestiones, en dictámenes del Consejo de Seguridad, en determinado momento si están viendo que no se van a beneficiar o viendo agravada la cuestión de salvaguardar la paz y la seguridad internacionales, pues la Asamblea puede llamar la atención del Consejo de Seguridad. Dice, los poderes de la Asamblea General enumerados en este artículo no limitarán el alcance del artículo número 10. En su artículo número 13, primera fracción, nos dice que la Asamblea General promoverá estudios y hará recomendaciones para los fines siguientes.
fomentar la cooperación internacional en el campo político e impulsar el desarrollo progresivo del derecho internacional y su codificación, fomentar la cooperación internacional en materias de carácter económico, social, cultural, educativo y sanitario, y ayudar a hacer efectivos los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. Entonces, en esa cuestión, pues obviamente sí se promueven estudios y recomendaciones para ayudar en esa cuestión. De hecho, en México hay una ley de cooperación internacional para el desarrollo, como lo hay en varios países. De hecho, ahí les estoy nombrando una ley, cuestión de derecho internacional público también, que se refiere a la ley de cooperación internacional para el desarrollo y que obviamente ayuda a naciones, ayuda a estados a que se desarrollen, no simplemente económicamente hablando, sino también en lo social, en lo cultural, educativo, cuestiones sanitarias, para que obviamente su plusvalía vaya creciendo como país. También tenemos, obviamente, refiriendo al artículo 13, una segunda fracción que nos dice que los demás poderes, responsabilidades y funciones de la Asamblea General con relación a los asuntos que se mencionan en el inciso B del párrafo primero precedente queden enumerados en los capítulos 9 y 10 también. Que chicos, no sé si hasta aquí tengan alguna duda o algo que quieran abarcar más en disposición a estos temas. Pues no, profe, no. Ok, entonces todo está claro para todos. Sí, profe. Ok, muchas gracias. Esperemos y sí, esperemos y no surjan dudas el día del examen. Anteriormente vimos las fuentes del derecho internacional público, también vimos la clasificación de dichas fuentes. Hoy vamos a ver leyendo la cuestión de los sujetos que integran, forman parte del derecho internacional público como tal. Los mencionamos en un principio de las sesiones, pero no los vimos, les comenté que los íbamos a ver más a fondo más adelante. Entonces vamos a ver los sujetos del derecho internacional público. Tenemos la personalidad, subjetividad jurídica internacional. De hecho, ya vimos ejemplos de subjetividad jurídica internacional también. Nos dice que la definición clásica en cuanto a derecho internacional público nos señala que únicamente los estados eran sujetos del derecho internacional. Anteriormente eran los únicos. Sin embargo, hoy en día existen comunidades, organismos internacionales, organizaciones religiosas y humanitarias que poseen personalidad jurídica internacional como tal, y ya vimos específicamente, vimos algunos ejemplos que integran esta subjetividad jurídica internacional como tal, y no solamente pues los países, denominada situación, se consideran como sujetos del derecho internacional público. También tenemos otras subjetividades. También nos menciona una teoría pura del derecho, de acuerdo a Hans Kelsen. Dice, se habla en ella de los ámbitos de validez de las normas jurídicas y en especial el ámbito personal. Se dice que un individuo es sujeto de derecho si su conducta es descrita por el ordenamiento jurídico. Obviamente sabemos que de antemano hay leyes que regulan la conducta en sociedad de la humanidad. Si de por sí obviamente existen actos ilícitos considerados, se siguen cometiendo, pues cuanto más si no hubiera leyes. Entonces en esta cuestión, el sujeto en sí sabe de antemano que se considera un acto ilícito una vez que existen leyes y que existe un ordenamiento jurídico como tal. Si no se respetan, pues cae en actos obviamente delictivos en cuestión a esa relación. Nos dice que para Kelsen, la persona física es el conjunto de normas jurídicas
que tienen como contenido derechos y obligaciones de un hombre determinado. Entonces a eso lo considera como una persona física. Dice, las personas jurídicas actúan a través de individuos con deberes y derechos colectivos que componen a dicha persona. Entonces, varias personas físicas pueden considerarse en determinado momento personas jurídicas que van a actuar mediante los mismos individuos, salvaguardando sus deberes y sus derechos colectivos también, para, en este caso, remediar las actitudes o las actividades de dicha persona en determinado caso que se violen, pues obviamente, la forma de conducta dictada por los diferentes leyes y derechos internacionales como tal. Dice, la teoría pura aplica estos preceptos al derecho internacional público y precisa que la conducta humana puede encontrarse regulada directa o indirectamente por el derecho internacional público. Así, la teoría pura considera sujetos del orden jurídico internacional a toda entidad, persona jurídica, o individuo, persona física, que sea destinatario directo de una norma de dicho ordenamiento, ya sea individuo, ya sea una nación, ya sea un estado, un gobierno. Obviamente, si están sujetos del orden jurídico internacional, pues obviamente entran en esta clasificación, son destinatarios directos, pues de dicho ordenamiento, o sea que se tienen que andar eh, cumpliendo las leyes establecidas tanto a nivel eh, interno de los estados como a nivel internacional. No pueden obviamente en determinado momento, no debieran, sí pueden, pero no deben cometer, pues obviamente violar las licitaciones que en su momento dictamina una ley, la conducta que en determinado momento se considera impropia para las leyes internacionales, ni individualmente como persona física, ni en este caso como una entidad considerada persona jurídica. Tenemos otra teoría que es la teoría de la responsabilidad, y nos dice que esta teoría fue fundamentada por Eutaties y por Wendler. Dice, el primero señala que un sujeto de derecho internacional debe al menos encontrarse en alguno de estos supuestos. Primero, ser titular de un derecho y poder hacerlo valer mediante reclamación internacional. Y segundo, ser titular de un deber jurídico y tener capacidad de cometer un delito internacional. En ambos supuestos, según Eutaties, dice, existe el elemento propio de la responsabilidad. Entonces, de antemano, como lo comentamos en sesiones anteriores, pues no nos exime de responsabilidad simplemente por el hecho y el comparar de que no sabíamos cierta cuestión en determinado momento. Cuando se firma, por ejemplo, un tratado internacional, como lo hemos visto, ya vimos el proceso, si en determinado momento lo firma, no está de acuerdo el país, pero tenía una persona encargada de negociar y de firmar, etcétera, etcétera, después estamos en desacuerdo o esa persona se sustituyó del cargo, no nos exime la cuestión de responsabilidad y pasar por alto que se cumpla las cuestiones, las normas de dicho tratado internacional. Se debió de realizar, como sabemos, de notificar en su momento de parte de la nación del Estado perteneciente hacia los miembros de dicho tratado. No va a eximar esa cuestión de responsabilidad, ni mucho menos en ese aspecto tampoco. Una vez que se firma también dicho tratado, queda estipulado obligatoriedad en ese aspecto por encima de las leyes constitucionales y no exima que en determinado momento pueda decir un país pues no sabía o en determinado momento puede decir no lo respeto
o no sabía que estaba por encima de nuestra Constitución. Si la Constitución está por encima, es la carta máxima de cualquier país. Pues no, en esta cuestión, de acuerdo al derecho internacional público, una vez que se dictaminan los tratados internacionales o los acuerdos internacionales, están por encima de la Constitución de cada uno de los países. Entonces no los exime de la responsabilidad como tal tampoco en ese aspecto. También nos comparten dentro de esta misma teoría de la responsabilidad, nos dice Wengler, distingue ampliamente al acto antijurídico y la responsabilidad. Nos dice que el acto antijurídico es el antecedente de una sanción. En tanto, la responsabilidad consiste en ser destinatario de una sanción, independientemente de haber sido o no el autor del acto antijurídico. Entonces, si se comete un acto jurídico, antijurídico, pues obviamente el antecedente, el acto antijurídico es el antecedente de una sanción. Cometemos un acto antijurídico, sabemos de antemano que va a haber una reprimenda, una sanción, que obviamente nos va a hacer pagar en determinado momento por cometer ese acto injurídico. Dice que la responsabilidad consiste en acatar obviamente esa sanción y pues obviamente pagarla. Es como una persona que comete un delito, pues de antemano está cometiendo un acto jurídico, antijurídico, perdón, es por denominarle un delito, y obviamente este acto sabe que en determinado momento, si se llega a juzgar, se llega a encontrar culpable, pues tiene que pagar una sanción. Primero se comete el acto y después obviamente viene la sanción, y la responsabilidad viene cuando obviamente nos hacemos cargo de esa sanción por cometer ese acto ilícito. Entonces, obviamente, independientemente de haber sido no el autor del acto, si nos vemos involucrados, si se nos juzgó en determinado momento, pues malamente, pues obviamente nos están siendo responsables de esa cuestión. En su debido momento, comentamos una situación, la situación de un asesinato puede ser en defensa propia, y así se puede hacer. O sea, estamos cometiendo un acto ilícito, antijurídico. Sabemos que a lo mejor por asesinar a una persona hay una sanción de antemano y aún así lo cometemos, pero obviamente puede ser en defensa propia o en determinado momento puede ser con alevosía y ventaja. Hay dos vertientes de esa cuestión. Si es con alevosía y ventaja, pues sabemos que tenemos una sanción y se debe, muchas personas dicen, no, pues sí, sí lo cometí porque quise y porque así lo quería hacer y sé la responsabilidad de mis acciones, ¿ok? Entonces, pues obviamente a pagar su sanción, pero pues obviamente entra la cuestión a lo mejor que nada más, que puede ser en defensa propia. Ahí, pues obviamente los organismos pertinentes van a deslindar responsabilidad pues de la persona en cuestión, de la que cometió el acto ilícito, como lo pueden exhumar de esa cuestión, como lo pueden responsabilizar también, pero de antemano no impide saber que el acto eh, tiene en este caso pues una sanción que en su debido momento se cumplirá. Entonces ahí es la cuestión de que pues por eso existen pues los jueces también para dictaminar las sentencias y en determinado momento pues decir si había responsabilidad en los actos, si a lo mejor en el asesinato sí se utilizó obviamente en defensa propia o simplemente no, fue con alevosía y ventaja. Entonces, no pasemos por alto esta cuestión. Primero, antes que nada, debe existir un acto antijurídico antes de que exista una sanción. Sabemos si lo cometemos, un acto delictivo ocasiona una sanción y obviamente hay una responsabilidad de responder por ese acto ilícito en determinado momento. Se puede exhumar o no, ya va a depender, pues obviamente, pues de las cuestiones judiciales
en su debido momento y pues de demostrar de las partes pertinentes si se actuó de buena fe o de mala fe en su momento. Nos dice, en resumen a esta cuestión, que se puede mencionar que los sujetos del derecho internacional público son aquellos cuya conducta esté prevista directa y efectivamente por el derecho internacional como contenido de un derecho o de una obligación. Otro de los sujetos también son los estados soberanos. De acuerdo con Alfred Verdrosch, dicen, un estado soberano es una comunidad humana perfecta y permanente, capaz de gobernarse plenamente a sí misma y forma independiente, la cual debe tener la capacidad necesaria para imponer su propio ordenamiento jurídico y mantener relaciones jurídicas internacionales con el resto de la comunidad internacional. Entonces, para considerarse en su debido momento no es el simplemente y el hecho de que a lo mejor una parte territorial, un estado se declara independiente, pues no es así nada más como ya me declaro independiente, ya me independicé del país que me tenía subyugado, sujeto a su soberanía, pues no es así nada más de fácil. Obviamente tiene que demostrar también que puede ser capaz de salir adelante independientemente, o sea, plenamente solo, gobernarse a sí mismo, establecer un sistema de gobierno que vaya de acuerdo, obviamente, eh, a lo que se marca, a lo que marca la comunidad internacional, que vaya de acuerdo al derecho internacional, que se reconozca en este caso pues, como país libre, de acuerdo que no afecte la paz mundial tampoco en ese aspecto, que se haya dado en buenos términos también la cuestión de la independencia, aparte de que pueda gobernarse libremente, aparte de que establezca un tipo de gobierno, también tiene que poner su propio ordenamiento jurídico, cómo hace, cuáles son las leyes, obviamente cómo va a ser, cómo va a estar constituida todo su gobierno para que obviamente regule las relaciones tanto nacionalmente, internamente como internacionalmente y que no llegue a hacer afectaciones a nivel mundial. Cómo va en este caso a gobernar a su población, a sus ciudadanos. Si no puede demostrar todas esas cuestiones, pues obviamente no se le va a considerar en su momento como un Estado libre y soberano, no se le va a reconocer a nivel internacional tampoco, no se le incluye a la Organización de las Naciones Unidas, no importa que en determinado momento pues tenga sustentabilidad económica, también tiene que tener sustentabilidad para autogobernarse también, capaz de tomar decisiones diplomáticas y obviamente su debido efecto también tratar cuestiones de acuerdos comerciales, de tratados comerciales y obviamente unirse a una comunidad internacional con todas las cuestiones, con toda la jurisdicción que éstas anteponen para un Estado libre y soberano como tal. Tenemos algunas definiciones referente a esta cuestión de los estados soberanos. Una de ellas es la comunidad humana perfecta. Dice Verdross define al Estado así por ser algo más que una simple asociación humana, siendo en este caso unas civitas perfectas en realidad, persiguiendo un fin particular sobre la cual el Estado ejerce un señorío personal. O sea, es una conglomeración de una civilización perfecta, es una asociación humana, es población, obviamente es una conjunción de personas relacionadas socialmente, civilmente entre sí. A eso le decía comunidad humana perfecta Verdross, y obviamente esa conjugación, esa personalidad en base a la conjunción humana, pues le denominaba Estado y se le denomina en determinado momento Estado, gobierno, país, república, etcétera, 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 y obviamente ejerce un señorío personal. O sea, cada país tiene un señorío personal, tiene sus costumbres,
su sociedad, su cultura es diferente, obviamente, a otros países. Hoy en día, pues adoptamos cuestiones de otros países, pero sabemos que no son cuestiones allegadas directamente a la cultura del país. En este caso, pues México ha adoptado muchas cuestiones de las cuestiones americanas, porque pues, obviamente y más en las partes que estamos al norte de México, adoptamos muchas costumbres de Estados Unidos por la cercanía y viceversa, también porque pues muchas personas mexicanas pues viven allá, es una forma, lo mencionaban algunos analistas y estudiosos en esa cuestión, vamos recuperando territorio, a lo mejor no va a llegar a ser México nuevamente, pero vamos pacíficamente recuperando territorio americano a nuestro favor. ¿Por qué? Porque sabemos que pues muchas de las personas que viven en Texas, en California, Arizona, Nuevo México, pues son, si no son mexicanos, digamos 100% que fueron de aquí para allá y que pues obviamente allá se quedaron, pues sí son, ya son personas que nacieron allá de origen latino, de origen mexicano específicamente. Entonces, pues obviamente, con tanto como hablan español como hablan inglés, ya hubo una mezcla de cultura, pero, y obviamente, pues en los estados, en los territorios Texas, California, pues es mucho la cuestión de la cultura mexicana en su debido momento, fueron territorio mexicano y hoy pacíficamente pues están volviendo a ser territorio mexicano, más que nada por la cuestión de la cultura, la cuestión de cómo está integrada la sociedad, obviamente en la cuestión de otras índoles también, que pues obviamente pues ya se mezclaron en su debido momento. Entonces, eso es lo que nos comparte Beldros en definir cómo un conjunto de personas llega a formar parte una civilización perfecta y considerarse en determinado momento como un estado y un señorío personal. Ok, chicos, se nos va a terminar el tiempo de esta tercera y última sesión. Muchas gracias por su atención. Nada más falta todavía anteponer un quiz. Si tienen trabajos, entréguenlos. Ya la otra semana ya terminamos módulo para que no les llegue a afectar en su calificación. Muchas gracias. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana, chicos. Gracias, No, maestro. profe. Gracias. Disfruten las tormentas invernales. Ok, ahí muchas gracias. También disfrútalos por Reynosa. Sí, profe. Ok, gracias, chicos. Cuídense. Igual, profe. Nos vemos el próximo lunes. Cualquier cuestión, pues obviamente ya saben, me pueden informar para estar al tanto de las